Hola, buenas tardes a todos. Desde Zaragoza tenemos hoy una nueva sesión de la plataforma online de educación financiera. Hoy vamos a dar el tema de los derechos de los usuarios en materia de protección de datos. Para ello tenemos a un abogado especialista en esta materia, también colaborador de la asociación, que se llama él ha llevado muchos casos de este tipo y tiene una gran experiencia. Es un tema muy interesante porque pues, seguro que muchos de vosotros habéis recibido en algún momento publicidad o llamadas telefónicas para comercializaros algún producto, para venderos algún servicio y no sabéis cómo esas empresas a las que vosotros en algún momento les habéis dejado vuestros datos han podido conseguirlos, o alguna deuda pendiente, veis que de repente os la reclama una empresa que desconocéis. Entonces vamos a ver qué derechos tenemos ante estas situaciones o algunos casos que se dan. Es un tema muy interesante, ¿vale? Entonces para ello contamos aquí con Antonio, que va a empezar ahora a hacer la exposición, y ya sabéis que después hay un turno de debate y preguntas que es bastante interesante, seguro que nos surgen muchas cuestiones, ¿vale? Pues nada, Antonio. Bien, pues nada, gracias por la presentación. Como bien nos ha informado, pues sí, soy Antonio Vargas, especialista, soy abogado, tengo despacho en Zaragoza, trabajo en Derecho Financiero, soy colaborador de ADICAE y especialista en protección de datos. En efecto, llevo trabajando en protección de datos de carácter personal desde el año 2004, asesorando tanto a empresas para que cumplan con la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, y por si han tenido algún problema relacionado con este sector del derecho, y también asesorando y defendiendo a particulares, a personas físicas, cuando han sido víctimas de abusos por parte de grandes empresas que han visto vulnerados sus derechos en materia de protección de datos, el derecho a la intimidad, el derecho a que nadie se inmiscuya en su vida privada, y sobre todo pues cuando han sido objeto de abusos a la hora de ser incluidos en ficheros de morosos, en ficheros de solvencia patrimonial y crédito, que pienso que a fecha de hoy es una problemática pues bastante extendida, puesto que con esto de los datos de carácter personal, pues afortunadamente cada vez empieza a haber mayor regulación, mayor protección. Los derechos son mayores, pero evidentemente nada hacemos si no conocemos qué derechos nos asisten en materia de protección de datos. La ponencia de hoy, la charla de hoy, pues voy a intentar que sea lo más afable, bueno, por decirlo, voy a intentar huir de tecnicismos, voy a intentar que sea práctica, exponiendo de forma llana, de forma concreta, huyendo de aquellos vocablos, de aquellos tecnicismos que utilizamos los abogados y otros profesionales del derecho, de forma que sea del todo comprensible, porque me interesa pues eso, que todos conozcamos qué derechos nos asisten en materia de protección de datos de carácter personal. Muy bien, por favor, pondrías la primera. Sí, claro. Sí. Bien. Pues bien, concepto de datos de carácter personal. Bueno, pues inicialmente me gustaría comentar, hacer una... probablemente la gente que ya tenemos una determinada edad, o quizás también aquellos que no tienen tanta, probablemente hayan tenido conocimiento de cuando pues una madre, una señora, ha acudido a dar a luz, pues, ha tenido pues el feliz acontecimiento de dar luz, ha tenido un hijo, pues que de repente, sin saber ni cómo ni por qué, ahora eso ya no sucede, lógicamente, pues de repente ha visto cómo le empezaban a llegar diversos objetos promocionales de entidades, de empresas relacionadas con él, pues, como por ejemplo, por citar a modo de ejemplo, empresas pues, tipo prenatal, haciéndole una serie de obsequios pues tanto al bebé como a la madre, empresas dedicadas pues eso a comercializar productos dirigidos a recién nacidos y a las madres, ¿no? Y en principio eso que podría ser considerado como una práctica del todo, pues bueno, inocente, más que, bueno, porque la verdad que a nadie le amarga un dulce, ¿no? Si le hacen una serie de obsequios, pues a nadie parece en principio importarle, ¿no? Aparte tampoco es que sea un dato estrictamente confidencial el que, bueno, le hagan un obsequio, le hagan unos regalos. Y evidentemente la explicación es bien sencilla. El propio hospital en el cual
daba a luz la madre, comunicaba a estas empresas tal circunstancia y estas empresas de forma promocional, con objeto de ganar nuevos clientes, pues le hacían estos obsequios. Esto en principio, insisto, que bueno, es una práctica que tampoco puede ser considerada, entre comillas, como abusiva, pero vamos a suponer que que el hospital o algún tipo de entidad dedicada al cuidado de la salud, pues en vez de comunicar este tipo de circunstancias, pues hiciera en cierto modo una dejación de sus funciones y de forma interesada o de forma negligente empezar a comunicar datos realmente importantes, datos de salud, pues por ejemplo, como pudieran ser enfermedades, dolencias físicas o psíquicas. Y de hecho me consta que en un balneario, concretamente de, bueno, un lugar dedicado al ocio, en el cual también había cuidados médicos, se hicieron una serie de reformas y apareció, al parecer, aparecieron datos de carácter personal entre los escombros, entre la basura, datos muy importantes, datos de enfermedades graves, de dolencias graves, de personas que acudían ahí a tratarse. Entonces, bueno, ¿qué sucede con eso? ¿Dónde existe el límite entre lo que se considera aceptable y lo que evidentemente tiene que estar regulado? Pues entendemos que gracias a normas como la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, a la cual haré mención más adelante, pues ha puesto coto a este tipo de prácticas abusivas y se han regulado este tipo de conductas porque nadie tiene por qué soportar que terceras personas no autorizadas invadan su intimidad y, por supuesto, tenemos derecho a que a evitar intrusiones abusivas por parte de terceros no autorizados en nuestra vida personal. Es más, hay que tener en cuenta que en estos momentos, por ejemplo, en los años 60, hablar de protección de datos de carácter personal, pues bueno, al no haber tecnología, los medios ser mucho más limitados, pues las intromisiones que pudiera haber, pues se podían circunscribir pues a un ámbito relativamente reducido, a no ser que alguna noticia apareciera en prensa, pues realmente pues, se enterarían las personas de la localidad, del municipio, si la persona vive en un pueblo, los del barrio y poco más. Sin embargo, hoy en día, con la entrada en el mercado con la irrupción masiva de las nuevas tecnologías, es prácticamente ningún particular en estos momentos se encuentra a salvo de ser víctima, de ser objeto de una intromisión no deseada por parte de terceros. Y a modo de ejemplo, cualquier persona que vaya por la calle, tenga un problema, en un momento dado puede ser objeto de grabación por un teléfono móvil y en 15 minutos dicho vídeo está subido a redes telemáticas mundiales, por ejemplo, por citar un ejemplo, YouTube, y de repente ese vídeo da la vuelta al mundo. Bueno, ¿qué hacer? Prácticas no autorizadas por parte de terceros. Evidentemente tenemos que defendernos, tenemos que conocer nuestros derechos y por tanto la ley, la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, pues concretamente por eso, para eso está, ¿no? Para evitar este tipo de prácticas no autorizadas que invaden la esfera personal y la intimidad de terceros, de las personas físicas. Muy bien, en la primera diapositiva vemos que pone concepto de datos de carácter personal. Bien, ¿qué entendemos por datos de carácter personal? Bien, ustedes, los oyentes a quienes me estoy dirigiendo en estos momentos, pues ya tienen datos míos de carácter personal. En primer lugar, saben que me llamo Antonio Vargas Vilardosa, saben que soy abogado, saben que soy colaborador de ADICAE, que trabajo en Derecho Financiero y trabajo en protección de datos de carácter personal. Bien, saben que tengo despacho abierto en Zaragoza y tienen un dato de carácter personal muy importante como es la imagen. Es decir, ustedes me están viendo y por tanto me tienen identificado. Estos son los datos de carácter personal, los datos que identifican a las personas físicas. Nada que ver con personas jurídicas. Es decir, si una empresa factura 2 millones de euros al año, o si tiene 40 trabajadores, o si ha depositado las cuentas en el registro mercantil, o ha hecho algún tipo de actividad comercial, o quiénes son sus clientes o sus proveedores, en principio eso a nosotros no nos afecta en materia de protección de datos de carácter personal, puesto que la ley se refiere única y exclusivamente a las personas físicas. Hecha esta primera observación,
y la ponemos en relación con la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, pues nos encontramos que toda persona física, por el mero hecho de ser tal, es portadora de una serie de derechos y le corresponden una serie de datos, y en consecuencia es la titular de los datos de carácter personal. Es decir, toda persona es titular de sus propios datos personales, nombre, apellidos, si tiene una cuenta corriente, si trabaja, si tiene una serie de obligaciones, es decir, aquello que le afecta estrictamente, por tanto, esos serían los datos a los cuales nos referiremos a lo largo de la presente ponencia. ¿Y por qué surge la necesidad de proteger los datos de carácter personal? Pues bien, como he indicado anteriormente, pues estos datos de carácter personal deben protegerse puesto que debemos preservar la confidencialidad y el anonimato de las personas, máxime en unos tiempos como los que corren, que, insisto, las nuevas tecnologías, hay una serie de información masiva que está discurriendo a través de las redes telemáticas, en Internet concretamente, de la cual nosotros somos totalmente desconocedores. ¿Y por qué terceras personas tienen que tener información sobre nosotros si nosotros queremos preservar concretamente nuestra identidad y, sobre todo, nuestro anonimato, si no queremos ser objeto de que nadie trate nuestros datos de carácter personal? Pues bien, como se ha comentado anteriormente, de repente pueden llegar, afortunadamente cada vez menos, comunicaciones, correos electrónicos dirigidos a nuestro nombre, dirigidos concretamente a nosotros, utilizando nuestro nombre y apellidos, o publicidad en los buzones. Bueno, ¿qué es lo que sucede con todo ese tipo de información? ¿Quién tiene información sobre nuestros gustos, preferencias? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos gusta, no, nos gusta más, nos gusta menos? Pues bueno, a eso hay que ponerle coto, hay que ponerle freno, puesto que si no, evidentemente, lo que son las empresas pueden irrumpir de forma masiva en lo que es nuestra esfera particular y, evidentemente, vulnerar lo que es nuestra intimidad. Muy bien, en la siguiente diapositiva en normativa en materia de protección de datos de carácter personal, en España hay concretamente dos normas fundamentales que hacen referencia a la protección de los datos de carácter personal, siendo la primera de ellas la Ley Orgánica 15/1999 de 14 de diciembre de protección de datos de carácter personal. Esta, por así decirlo, es la norma principal que regula esta materia, donde se establecen derechos y obligaciones. Principalmente las obligaciones son para las empresas, puesto que son las que con mayor frecuencia tratan datos de carácter personal. Pueden tratar datos de sus clientes, si son personas físicas, pueden tratar datos de sus proveedores, también si son particulares, tratan datos de sus trabajadores, si los tuvieran, y en consecuencia todo este tipo de información genera una serie de obligaciones por parte de la empresa que no puede hacer un uso abusivo de la misma. No obstante, decir también a los oyentes que también hay obligaciones para los particulares, es decir, los particulares como tales tampoco podemos tratar alegremente los datos de terceros ni colgar determinadas fotografías en Internet, subir vídeos, porque ello también pudiera conllevar en determinadas circunstancias obligaciones y sanciones si no se cumpliera la ley en materia de protección de datos. Dicha ley orgánica se encuentra desarrollada. El reglamento 1720 es un reglamento de 2007 por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley orgánica de protección de datos de carácter personal. Es decir, este reglamento relativamente reciente, digo relativamente, ya tiene 6 años, la ley orgánica pues es casi del año 2000, es de 1999, y decir también que tenemos normativa a nivel comunitario, es decir, nos encontramos con normativa a nivel nacional y nos encontramos también con normativa a nivel comunitario, puesto que la Unión Europea ha decidido armonizar toda la normativa en materia de protección de datos de carácter personal e intentar que los diferentes Estados miembros que componen la misma pues tengan, dentro de lo que cabe, unas normas bastante similares. Dicha unificación de normas, pues no es solamente hay una directiva comunitaria, concretamente, que regula la materia. Dicha directiva creo que ha sido derogada modificada por parte de una directiva muy reciente de este año 2013, y en consecuencia nos encontramos con normativa española y con normativa
comunitaria que también debiera ser de aplicación a nuestro derecho nacional. Bien, estas son las normas que regulan principalmente la materia y a las cuales pues haré mención vamos a tratar, por motivos de escasez de tiempo, no vamos a entrar en profundidad, pero sí que vamos a ver algunos artículos que yo, desde mi punto de vista, considero que son los más importantes, sobre todo en relación con la presente ponencia. Muy bien, en la siguiente diapositiva. Sí, en la siguiente diapositiva nos encontramos con que hay un órgano administrativo que es quien se encarga de velar por la aplicación de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, es la Agencia Española de Protección de Datos, tiene sede en Madrid y competencias a nivel nacional. También tienen las comunidades autónomas determinadas competencias, creo que delegadas por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. He citado también la página de la agencia, agpd.es, en la cual hay información abundante pienso que es una página muy completa, una página muy interesante, en la cual viene abundante normativa al respecto. Y entre otras funciones que tiene la Agencia Española de Protección de Datos es bueno, la tutela de los derechos, la tutela de nuestros derechos, ¿no? Porque está muy bien que nosotros tengamos derechos, pero si en primer lugar no los conocemos, difícilmente los podremos hacer valer. Y en segundo lugar, si no tenemos a nadie que los tutele, pues difícilmente también podremos ejercitarlos. ¿Qué nos dice este artículo 18? Pues nos dice que las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal pueden ser objeto de reclamación por los interesados ante la Agencia de Protección de Datos, según cómo se establece en el reglamento. Es decir, que si en un momento dado nosotros viéramos vulnerados nuestros derechos en materia de protección de datos, tenemos una agencia que va a velar por nosotros. La agencia puede actuar de dos formas, principalmente una es de oficio, es decir, decide investigar las actuaciones que está llevando a cabo una empresa, por ejemplo, o un determinado sector de actividad. Pues creo recordar que en una ocasión decidieron investigar los hoteles, a ver qué prácticas, si los hoteles cumplían la normativa en materia de protección de datos, si informaban a los clientes de los mismos, si por ejemplo, cuando había alguna persona que tenía alguna discapacidad en un momento dado, pues se le respetaban sus derechos de protección de datos, etcétera. Entonces, hay campañas sectoriales que realiza la Agencia Española de Protección de Datos, pero también la Agencia Española de Protección de Datos puede actuar de oficio si un particular, considera una persona física, lógicamente, considera que un tercero ha vulnerado sus datos. Entonces, nos podemos dirigir a la agencia, presentar la correspondiente reclamación, la agencia aperturará un procedimiento administrativo contradictorio en el cual se le dará traslado a la otra parte, a la parte denunciada, de la reclamación que nosotros hemos interpuesto, y a partir de ahí, en función de nuestra reclamación, las pruebas que aportemos y las alegaciones en su descargo que realice el denunciado, decidirá y resolverá sobre si se han vulnerado los datos de las obligaciones en materia de protección de datos o no. Y en caso afirmativo podría interponer la correspondiente sanción. Las sanciones vienen reguladas en la Ley de Protección de Datos. No voy a decir cuáles son, pero bueno, decir simplemente a título enunciativo que pueden ser realmente importantes, porque la Ley de Protección de Datos contempla sanciones de hasta 600.000 euros. Es decir, sanciones realmente importantes. ¿Qué sanciones podrían ser penadas? O sea, ¿qué actuaciones podrían ser penadas con una sanción tan sumamente elevada? Pues bueno, habría que ver también depende de la gravedad, de la repercusión que haya tenido. Tampoco existen fórmulas matemáticas para decir si son 300.000, si son 600.000, depende. Las infracciones se califican en leves, graves y muy graves, y las muy graves se pueden sancionar hasta con 600.000. Decir que una empresa puede ser sancionada con varias sanciones, valga la redundancia, de 600.000 euros en función de si ha cometido una única infracción o si han sido varias. Infracciones que se me ocurran, pues bueno, por ejemplo, simplemente un ejemplo que se me ocurre en estos momentos, por ejemplo, creo que pudiera ser divulgar de forma intencionada o negligente o dolosa datos de salud de una tercera persona de forma, insisto, de forma intencionada o de forma
muy negligente, pues quizás la Agencia Española de Protección de Datos decidiría imponer una sanción de tales características. Por tanto, cuidado con la protección de datos porque pueden conllevar multas realmente elevadas. Sigue diciendo el artículo 18, concretamente en su punto 2, que el interesado al que se le deniegue total o parcialmente el ejercicio de los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación, dichos derechos los voy a explicar un poquito más adelante, podrá ponerlo en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos o, en su caso, el organismo competente de cada comunidad autónoma, que deberá asegurarse de la procedencia o improcedencia de la denegación. Es decir, que si nosotros queremos ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación, a los cuales, insisto, haré mención y los explicaré un poquito más adelante, podemos también solicitar el auxilio de la Agencia Española de Protección de Datos. Nos dice que el plazo máximo son 6 meses y por encima de la Agencia Española de Protección de Datos están los tribunales de lo contencioso administrativo, el orden contencioso administrativo, que es el que resolverá sobre la procedencia o improcedencia de las sanciones que dicte la Agencia Española de Protección de Datos. No son los juzgados, sino que conocen los juzgados y tribunales del orden de lo contencioso administrativo. Muy bien, pues una vez conocemos ya quién es el órgano que regula en España y que tutela los datos de carácter personal, pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, en dicha diapositiva, pues, vamos a explicar que no todos los datos de carácter personal son iguales. Es decir, que unos datos tienen mayor protección que otros. No quiero decir con esto, y tampoco quiere decir la ley que haya que tratar de forma que unos datos, que en función de los datos se pueden incumplir o no. Todos los datos deben tratarse de acuerdo a cómo se establece la normativa, pero decir que el artículo 81, cuando habla de las medidas de seguridad que deben adoptar las empresas a la hora de proteger sus datos de carácter personal, viene a describir de una forma un poquito genérica cuáles son los datos de nivel básico, los datos de nivel medio y los datos de nivel alto. Datos de nivel básico no nos dice cuáles son, por tanto, se entiende que serán datos de nivel básico todos aquellos que no sean datos de nivel medio o de nivel alto. Les puedo adelantar, como les he dicho ya inicialmente, que datos de nivel básico serían, por ejemplo, el nombre, apellidos, la dirección, teléfono, el correo electrónico, teléfono, bueno, la dirección email, el número de la cuenta corriente, es decir, la ocupación, profesión que tiene una persona. Esto inicialmente serían datos de nivel básico que se deben proteger, pero que no requieren de tantas medidas como pudieran requerir los datos de nivel medio o nivel alto. Bien, en el punto segundo, haciendo también mención a las obligaciones que tienen las empresas, se nos refiere, nos hace mención a los datos de nivel medio y nos dice que son aquellos que sean relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales. Es decir, por poner un ejemplo, si una persona ha cometido una infracción de tráfico, es decir, se ha saltado un semáforo, ha sido sancionado o le han quitado puntos o ha tenido algún problema de este tipo o ha sido objeto de un proceso penal, por ejemplo, una alcoholemia, un delito de violencia doméstica, una agresión, es decir, algún delito contemplado en el Código Penal, en principio estaríamos ante datos de nivel, inicialmente ante datos de nivel medio. También aquellos en materia de las administraciones, en materia de tema tributario, de tema de hacienda pública, y aquellos, puesto que estamos en ADICAE, voy a leer el punto D, el punto 2D, dice que son datos de nivel medio aquellos de los que sean responsables las entidades financieras para finalidades relacionadas con la prestación de servicios financieros. Es decir, estos datos que tienen las entidades financieras son datos de nivel medio. La cuenta corriente no es un dato de nivel medio, es un dato de nivel básico. Datos financieros ya serían datos pues entiendo, de hipotecas, de aquello que pudiera haber contratado, aquellos puntos financieros que pudiera haber contratado un particular con una entidad de tales características. También nos hablan de seguridad social relacionado con las competencias, mutuas de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales de la seguridad social
Y luego también el punto F nos dice que aquellos que contengan un conjunto de datos de carácter personal que ofrezcan una definición de las características o de la personalidad. Bien, que permitan evaluar determinados aspectos de la personalidad o del comportamiento de los mismos. Es decir, este tipo de datos son aquellos, por ejemplo, un test psicotécnico para evaluar cómo es una persona, es decir, cuando una persona va a ser contratada, si la empresa le somete a un test psicotécnico, pues ahí en principio, si se puede deducir de ese test más o menos cómo es la persona, si es depresiva, si es alegre, si tiene algún tipo de, o lo que sea, pues en principio serían datos de nivel medio. Y por último, nos hace mención a las medidas de nivel alto y nos dice, esto es importante, los datos que son de nivel alto, y nos dice que son datos de nivel alto aquellos relativos a ideología, no nos lo dice, pero ideología política, es decir, que si una persona pertenece a un determinado partido político, eso es un dato de nivel alto y tiene que estar especialmente protegido. A nadie le interesa si una persona es de derechas, de izquierdas, de centro, si tiene una determinada tendencia política o no. Por tanto, esos son datos especialmente protegidos. También son datos especialmente protegidos los de afiliación sindical. Si una persona milita en un sindicato, está afiliada a un sindicato en particular, también datos de religión, si una persona profesa una determinada religión, si es católico, si es protestante, si es musulmán, si practica cualquier tipo de religión oriental, sería un dato también de nivel alto, creencias, también origen racial, es decir, si hacemos constar que una persona tiene un determinado, pertenece a una raza en particular, si es blanco, si es negro, si es judío, si es árabe, eso también son datos especialmente protegidos. Datos de salud, antes he hecho mención a los datos de salud, si una persona tiene alguna determinada discapacidad, enfermedad, hay enfermedades realmente graves y que en principio pues, pueden producir en determinadas circunstancias por rechazo social. Y evidentemente hay que preservar lo que es la confidencialidad y la intimidad de estas personas para evitar precisamente que puedan producirse este tipo de rechazos. Y por último nos hace mención también a datos de vida sexual, es decir, si una persona tiene una determinada orientación sexual o tiene otra, pues en principio esos son datos también de nivel alto y que por tanto deberán estar especialmente protegidos. Y luego también nos hace mención a datos derivados de violencia de género, son datos de, bueno, he dicho antes violencia, serían datos de nivel alto, concretamente los de violencia de género, y datos recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas. Luego haré mención también a los datos, de los ficheros de la policía. Hay un fichero que se llama Perpol, donde se recaban datos de aquellas personas que han sido objeto de detención. Y veremos de qué forma pueden tratarse y de qué forma pueden cancelarse estos datos incluidos en ficheros policiales. Muy bien, en la siguiente diapositiva hablamos de los derechos. Antes he hecho una referencia sucinta a los derechos que tenían los titulares de los datos de carácter personal, que fundamentalmente son los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación. Muy bien, ¿en qué consisten los derechos que tenemos nosotros como personas físicas? En primer lugar, ¿qué es el derecho de acceso? Bien, yo puedo dirigirme a una determinada empresa o a una entidad financiera o incluso a la administración y preguntarle a ver qué tipo de datos míos, o sea, qué información sobre mi persona tiene una empresa, por ejemplo, en particular. A esto se llama derecho de acceso. Forma de ejercitar el derecho de acceso. Pues si nosotros queremos preguntar y queremos que quede, evidentemente, constancia escrita de que nosotros nos hemos dirigido a dicha empresa, pues lo correcto, lo más idóneo, pues es enviar una carta certificada con acuse de recibo, o si queremos que quede incluso constancia del contenido de la carta que enviamos, pues enviar, por ejemplo, un burofax. Siempre nos van a pedir que acompañemos nuestro documento nacional de identidad, puesto que es precisamente para evitar que terceras personas se hagan pasar por otras, ¿no? Es decir, yo me dirijo a una entidad financiera porque quiero tener determinado tipo de información, pues claro, me van a pedir por lo menos que haya una apariencia de que quien ejercita el derecho es el titular de los mismos y por eso piden que se adjunte copia del documento nacional de identidad. Bien, las empresas tienen obligación de respondernos siempre y en todo momento a la petición que nosotros les hacemos. Si ello no fuera así, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal establece sanciones para la empresa que incumpla la obligación de
facilitar dicha información. ¿Qué tipo de sanciones? Bueno, vienen recogidas en la propia ley. Muy bien, el derecho de rectificación consiste en que si una determinada empresa, un banco, por ejemplo, tiene información sobre nosotros y dicha información no es correcta, nosotros, y podemos demostrar que dicha información que tiene este banco, quien sea una empresa, no es correcta, nosotros podemos obligar a que esta empresa modifique dicha información, y para ello podemos ejercitar el derecho de rectificación, derecho importante. También, insisto, a la hora de ejercitar todos estos derechos, lo importante es que siempre quede constancia escrita y documentada de que nosotros hemos ejercitado tal derecho. Lo mejor es que siempre un correo electrónico, acompañando, insisto, el documento nacional de identidad, una carta certificada, un burofax o cualquier medio que permita constatar que la información ha sido enviada y recepcionada por la empresa destinataria. El derecho de oposición. Este derecho implica que si nosotros no estamos de acuerdo con la información que tiene la empresa, podemos oponernos a la misma. Esto, por ejemplo, cobra especial importancia cuando una empresa, por ejemplo, incluye a un particular en un fichero, lo que se conoce ficheros de solvencia patrimonial y crédito, a los cuales me referiré también más adelante, lo que se conoce ficheros de morosos, es decir, oiga, usted tiene una deuda. No, yo no tengo la deuda. ¿Por qué no la tengo? Porque está cancelada y aquí presento, por ejemplo, un justificante del pago de la misma. O también se puede alegar que nosotros no hemos contratado por lo que sea, o que se debe porque en ocasiones incluso pudiera deberse a un error, mala fe o negligencia por parte de la empresa que incluya a un tercero en este fichero de solvencia patrimonial. Insisto, un poquito más adelante trataré este tema porque considero que es un tema importante y que afecta a no pocas personas. Aquellas personas que, sin comerlo ni beberlo, por así decirlo, han visto como sus datos irán incluidos en un fichero de tales circunstancias, alegándose pues que tenía una deuda de 15 euros o de 150 euros o de la cantidad que fuera, o de 2.000 euros en llamadas que no han sido realizadas, o un contrato que ya estaba cancelado, o cualquier otra circunstancia. Pues en esto consiste el derecho de oposición, es decir, no tienen ustedes por qué tener esta información y yo me opongo a la misma. Y el derecho de cancelación es un derecho muy importante que consiste en que nosotros en un momento dado, cuando ya hemos cesado toda nuestra relación contractual o negocial con una empresa, por ejemplo, una empresa en cuestión, podemos pedir que cancele todos nuestros datos de carácter personal, que los elimine, que los borre y que los haga desaparecer. ¿Por qué? Porque no tienen por qué guardarlos. Y este es un derecho importante que nosotros, si queremos, podemos ejercitar. No obstante, establece la normativa en materia de protección de datos de carácter personal que las empresas, cuando han terminado la relación que tienen con la persona, pues bueno, en principio no debieran conservar ese tipo de información. Y en relación a los ficheros policiales, como bien he comentado anteriormente, hay un fichero que se llama Perpol, es el fichero de datos personales que tiene la policía. Bien, ¿qué sucede con estos ficheros policiales? Pues que en principio, si nosotros, si una persona ha sido objeto, por ejemplo, de una detención y esta detención termina en un archivo del procedimiento, en un sobreseimiento libre, sobreseimiento provisional, o termina, es decir, hablando coloquialmente, que la persona, entre comillas, es declarada inocente en el procedimiento o que este procedimiento ni tan siquiera llega al juzgado, pues esta persona tiene derecho a que la policía cancele los datos que ha incluido en este fichero, en el fichero Perpol, y así de esta forma se eliminan. ¿Ventajas que tiene esta cancelación? Pues voy a poner un ejemplo que se me ocurre en estos momentos, y es que una persona, por decir algo, si en su día fue objeto de una detención y este caso terminó archivado o han sido cancelados ya los antecedentes penales, se ha cumplido la pena, se ha cumplido la condena, pues ya esta persona, transcurridos 3 o 4 años, la para la policía por la calle, por ejemplo, en un control de alcoholemia, si introducen sus datos, pues van a ver que esta persona fue objeto de una grave detención por los motivos que fueren y evidentemente pues considero que no es plato de buen gusto para nadie que este tipo de información pues ande rondando por ahí, siendo que podemos, si lo deseamos, cancelarla. ¿Forma de cancelar los datos en ficheros policiales? Bueno, pues es un procedimiento relativamente sencillo. En primer lugar, nos dirigiremos a la policía, vamos a preguntar qué datos de carácter personal tienen, ellos nos darán la información que corresponda
y si nosotros conseguimos demostrar que el atestado policial que dio origen a la inclusión de los ficheros de carácter personal en el fichero policial, si dicha ha sido cancelada ya, pues en principio o ha quedado el tema archivado o nosotros podremos presentar dicha documentación y lograr con ello que se cancelen los datos de carácter personal y que la policía borre todos los datos que tenga en dicho fichero. Ello tiene, insisto, tiene su importancia. Si alguien es objeto de detención, pues no constará tal circunstancia, pues una circunstancia pasada, pues bueno, en principio no tendría por qué afectar o condicionar su vida futura. Muy bien. Por otra parte, voy a hacer mención también a las obligaciones que tienen las empresas que tratan los datos de carácter personal, obligaciones de empresas y entidades responsables de los ficheros de datos de carácter personal. Muy bien. En primer lugar, decir que por una parte nos encontramos con los ficheros. En primer lugar, nos encontramos con los datos de carácter personal. ¿Quién es el titular? Entre comillas, por decirlo de alguna forma, ¿quién sería el propietario titular? Propietario no sería adecuado, pero ¿quién es el titular? Pues la persona física. No obstante, los datos de carácter personal pueden ser tratados por las empresas, pues por ejemplo, cuando nosotros acudimos a contratar un producto financiero, la entidad financiera va a tomar nuestros datos, va a tomar nuestro nombre, apellidos, va a investigar sobre nuestro patrimonio, las obligaciones que tenemos, va a ver si tenemos más créditos, más préstamos, incluso puede pedir información adicional, puede pedir datos de carácter personal de terceras personas que serían los avalistas. Por ejemplo, ver qué tipo de deudas hemos contraído y todo este tipo de información pues entrará a formar parte de un fichero del cual será responsable la entidad financiera. Lo mismo decir que si nosotros como consumidores acudimos a un establecimiento, Corte Inglés o al establecimiento que sea, y vamos a realizar una compra, en un momento dado nos pueden pedir también, si queremos que nos hagan factura o lo que sea, o queremos contratar una tarjeta de crédito, una tarjeta de estos grandes almacenes, pues nos van a pedir información sobre nuestros datos de carácter personal, principalmente datos de orden económico-financiero. Muy bien, pues las empresas son responsables de los ficheros y en consecuencia, al ser responsables de ficheros, puesto que como bien indicado anteriormente, pueden tratar ficheros de clientes, de proveedores, de trabajadores, entre otros, pues tendrán una serie de obligaciones para impedir que dicha información sea comunicada a terceros no autorizados. Es decir, si yo, por ejemplo, en un momento dado acudo a una gestoría a que me hagan la declaración de la renta, lo que no podría hacer este gestor sería coger estos datos de carácter personal y cederlos, por ejemplo, a una correduría de seguros o a un banco para que me bombardearan a correo electrónico, que me mandaran cartas o llamadas telefónicas, puesto que cuando yo le cedo la información a una empresa en cuestión es única y exclusivamente con un fin determinado, y es contratar un determinado producto o servicio. Y por tanto la empresa no puede ceder a terceros los datos de carácter personal que les sean facilitados, a no ser que medie consentimiento por parte del afectado. Es decir, que si una persona acude y le hacen firmar, por tanto, mucho cuidado con aquello que firmamos como consumidores, cuando acudimos a un establecimiento, puesto que nos pueden poner una cláusula pequeñita, que tan apenas se lee, porque bueno, en muchas ocasiones los consumidores, pues si nos traen 12 hojas, firme aquí, a ver quién es el guapo que se lee 12 hojas, y sobre todo también en determinadas ocasiones, si son particulares, las entienden, ¿no? Hay contratos financieros que son realmente complejos, que es necesario ser especialista para entender en muchas ocasiones qué es lo que quiere decir. Por tanto, obligación de solicitar la autorización para poder ceder los datos. Incluso para tratarlos hace falta informar previamente. Por tanto, mi consejo es que cuando ustedes vayan a contratar, si ven alguna cláusula de protección de datos, léanla. Y si ustedes no quieren que dicha información, la información de ustedes, corra por ahí alegremente, marquen la casilla o hagan constar expresamente que ustedes no ceden sus datos de carácter personal y que no autorizan la divulgación a terceros. Es decir, que ustedes única y exclusivamente ceden sus datos para comprar un producto, comprar una nevera, un televisor o lo que sea, o para solicitar un crédito o una hipoteca. Nada más, pero que no se cedan los datos alegremente.
En consecuencia, se exige que para poder tratar datos de carácter personal, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal establece que cuando una empresa, probablemente muchos de nosotros cuando hayamos llamado por teléfono, pues en ocasiones hay empresas que nos sueltan una parrafada por teléfono, sepa usted que sus datos de carácter personal y nos informan. Bueno, la ley no dice que tenga que ser así, pero sí que se establece que cuando alguien trata datos de carácter personal debe informar de que los datos van a formar parte de un fichero. Probablemente hayan visto ustedes también, quizás en ocasiones cuando están en una comunidad de propietarios o están en alguna empresa, un cartelito amarillo con una cámara donde se informa que ustedes están siendo grabados. Yo les he dicho antes que la imagen son datos también de carácter personal. Por tanto, si alguien va a tomar datos, va a filmar lo que está haciendo una persona, pues deberá informarle de tal circunstancia y también deberá poner en su conocimiento la forma de poder cancelar dicha grabación. No siempre es que sea obligatorio que las empresas tengan que solicitar expresamente el consentimiento del afectado. Hay excepciones que en parte son lógicas. Por poner un ejemplo, si ustedes son empleados de una empresa, están trabajando en una empresa, esta empresa tendrá que confeccionar sus nóminas. Es decir, y la confección de las nóminas pues será necesaria para que ustedes cobren su salario a final de mes, para el tema del impuesto sobre la renta de las personas físicas y, en consecuencia, la empresa para la cual ustedes prestan sus servicios pues deberá ceder estos datos probablemente, si lo hacen de forma interna, a una gestoría, a una asesoría. Pues bueno, este asesor o gestor que recibe sus nóminas está recibiendo información, está recibiendo datos de carácter personal que les afectan a ustedes. Si esto no se hiciera así, evidentemente ustedes no tendrían la nómina y a final de mes, pues lógicamente, pues no podrían cobrar. Por tanto, estos son excepciones. Estas terceras empresas que tratan datos de carácter personal por cuenta de terceros, hay un artículo en la Ley de Protección de Datos, quiero recordar que es el artículo 12, que se les refiere como encargados de tratamiento, que son aquellas personas físicas o jurídicas que tratan datos por cuenta de terceros. Otro ejemplo, si hay un problema con los ordenadores y tiene que venir un técnico a ver qué es lo que tenemos nosotros en nuestro ordenador, pues va a poder acceder a una cantidad ingente de información y, por tanto, también tendrá acceso o pudiera llegar a tener acceso a los datos de carácter personal. Pues este informático también podrá acceder a los datos, pero también sería un encargado de tratamiento. La ley exige, no obstante, que esto no se haga de forma alegre, sino que pide un contrato, se llama un contrato de encargado de tratamiento, donde quede constancia de que, bien, de acuerdo, usted va a acceder a los datos de carácter personal de los ficheros respecto de los cuales yo soy responsable, pero usted lo tendrá que hacer única y exclusivamente para prestarme este servicio. Y usted no podrá hacer nada más con esta información y con estos datos, puesto caso contrario sería una grave infracción a la normativa. En consecuencia, sí que se pueden en determinadas ocasiones comunicar datos, pero de acuerdo con la normativa. Por ejemplo, no es obligatorio tampoco solicitar el consentimiento del afectado cuando el fiscal lo solicite o cuando los jueces lo pidan. En ese caso, las empresas no pueden negarse amparándose en la normativa de protección de datos de carácter personal. Decir que es importante que haya leyes de este tipo, pero ya determinados profesionales, entre los cuales nos encontramos el colectivo de abogados, estamos sometidos a una normativa, a una norma imperativa. La Constitución establece que estamos obligados a guardar secreto profesional, es decir, médicos, abogados, por ejemplo, no podemos, lógicamente, sí que no sería de aplicación la Ley Orgánica de Protección de Datos porque tenemos que cumplirla, pero además tenemos exigencias superiores como son la de guardar secreto profesional. Muy bien. He hecho antes mención, hay un supuesto especial que considero que reviste especial gravedad para los consumidores, y es cuando a un consumidor, viene en la siguiente diapositiva, cuando a un consumidor, a un particular de la calle, se le incluye en un fichero de solvencia patrimonial y crédito. Pues bien, en este caso, diferenciar dos posibilidades. Primero de todo, que la inclusión en el fichero sea correcta, que no lo sea.
Para que la inclusión en el fichero sea correcta, exige la normativa y la jurisprudencia al respecto, y en este caso decirles que sí, vamos, yo tengo experiencia en la materia, experiencia judicial, he defendido a particulares que han sido objeto de inclusión en ficheros de solvencia patrimonial y crédito de forma indebida, y así ha sido dictaminado por parte de un juez, con las correspondientes sanciones para la empresa infractora. ¿Qué exige la jurisprudencia para que a una persona se la pueda incluir en lo que se conoce coloquialmente, habitualmente, como un fichero de morosos? Bien, para que se le pueda incluir en un fichero de morosos, pues exige que la deuda sea cierta, líquida, vencida y exigible. Es decir, que la deuda sea cierta, que significa que sea veraz. Es decir, que, por ejemplo, si debe una tercera persona, que no le reclamen a otra. Es decir, que a una tercera persona, a no ser que haya firmado un contrato, por ejemplo, de fiador avalista, lo que sea, que no le pueden reclamar por las deudas de un tercero. Es decir, que la deuda sea cierta. Por ejemplo, si le están reclamando el pago de una operación de compra que ha realizado, si no ha pagado una de las letras, que sea verdaderamente, que sea correcto, que compró tal mercancía en tal día, que no ha pagado uno de los plazos y que el plazo sea de la cuantía que la empresa en cuestión sostiene. Caso contrario, no estaríamos ante una deuda cierta. Debe ser líquida, es decir, que pueda cuantificarse en moneda. Deuda cierta, líquida, es decir, liquidez. Vencida, es decir, que la obligación de pago ya se haya cumplido. No pueden incluir a una persona por una deuda, es decir, usted no ha pagado la deuda que tiene de febrero del 2014, por decir algo, ¿no? Si nos encontramos en diciembre del año 2013. Y exigible, en consecuencia de todo esto, pues deuda cierta, líquida, vencida, exigible. Estos son los requisitos que establece la jurisprudencia. Creo recordar incluso jurisprudencia del Tribunal Supremo, que así lo hace constar, e incluso hay sentencias de la Audiencia Provincial de Zaragoza que se pronuncian sobre la inclusión indebida en materia de protección de datos de carácter personal. Por tanto, si se cumplen todos estos requisitos, la inclusión en el fichero será correcta y frente a la misma, poco o nada podrá hacerse. Es decir, ¿se debe o no se debe? Si se debe y aún no lo incluyen en el fichero, la inclusión es correcta, es lícita y no podrán ejercitarse acciones legales frente a la empresa que ha incluido en el fichero a la persona en cuestión. Caso contrario, sería si nos encontramos con que la deuda no es correcta, ¿no? Es decir, que alguien lo incluya en un fichero de forma abusiva, de forma arbitraria, sin más. Yo, si les parece, vamos a ver de forma muy rápida el artículo 29 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que hace mención a la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito. Son aquellos ficheros, pues por ejemplo, el fichero BADEXPUG, sobre obligaciones dinerarias que no se han atendido. El referido artículo dice lo siguiente, que quienes se dediquen a la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito, es decir, estas empresas que gestionan estos ficheros de información sobre deudas de créditos impagados de terceras personas o empresas, solo podrán tratar datos de carácter personal obtenidos de los registros y las fuentes accesibles al público, según información facilitada por el interesado o con su consentimiento. Es decir, que si la persona presta consentimiento expreso, sí que se podrán tratar. Dice el segundo apartado que también se podrán tratar datos de carácter personal relativo al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias si lo hace el acreedor o por quien actúe en su representación. Y en este caso se establece que se notificará esa obligación de los interesados respecto de los que hayan registrado datos de carácter personal, hacerlo en el plazo de 30 días desde el registro. Y aparte, es decir, que si una empresa quiere incluir a un deudor en un fichero de solvencia patrimonial y crédito, esta persona, este deudor o supuesto deudor, tiene derecho a que tal circunstancia le sea comunicada en un plazo no superior a 30 días. Sigue diciendo el tercer punto que en los supuestos, en el punto primero y en el segundo, cuando el interesado lo solicite, el responsable de tratamiento le comunicará los datos, es decir, y aparte también el nombre y dirección de la persona o entidad a quienes se hayan revelado los datos. O sea, que si nosotros ejercitamos el derecho de acceso al que yo he hecho referencia anteriormente, esta entidad está obligada a decirme a quién
es decir, que la inclusión en el fichero concreto, y también debe informarme de por cuenta de quién se me ha incluido en el fichero. Es decir, que una inclusión en un fichero conlleva que la persona tenga derecho a saber por qué motivo se le ha incluido en el fichero, y esto conlleva también, a su vez, que le digan por cuenta de qué empresa se le ha incluido en el referido fichero y también qué tipo de deuda se le reclama y la cuantía objeto de reclamación. Y luego dice que el último punto, que solamente se podrán registrar y ceder datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran cuando sean adversos a más de 6 años. Es decir, se establece el límite de 6 años. Por tanto, una deuda de hace 10 años no podría ser objeto de inclusión en un fichero de solvencia patrimonial y crédito. Y aparte dice que siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquellos. Pues bien, ¿qué quiere decir todo esto? Vamos a ponernos en el caso de que a una persona le incluyan en un fichero de solvencia patrimonial, no encontrándonos ante una deuda cierta, líquida, vencida y exigible. Es decir, que la persona realmente no debe nada y sin embargo ha sido objeto de inclusión en un fichero. Pues bien, ¿cuál es el procedimiento que yo, personalmente, por la experiencia que tengo en mi despacho, recomiendo seguir? En primer lugar, si la persona sospecha que ha sido objeto de inclusión en un fichero, bien porque se lo ha dicho, formas de enterarnos de una inclusión en un fichero. Por ejemplo, una persona acude por ejemplo, a un concesionario de automóviles, quiere comprar un vehículo, pide un crédito y en el propio compraventa, en el propio concesionario, dicen, bueno, vamos a pedir información a la financiera, consultan con la financiera con la que trabajan, con la que colaboran, y la financiera les dice, no, no, es que esta persona está incluida en el fichero Badexpug. Pues igual esta persona se entera, por decirlo de alguna forma, de rebote, ¿no? Es decir, no le han comunicado nada y sin embargo se entera que está incluida en el referido fichero. Lo digo porque no siempre comunican, y este es un tema importante. Y la carga de la prueba de justificar que realmente han incluido corresponde a la empresa que diga que le ha notificado en el plazo de no superior a 30 días. Bueno, pues en este caso, mi consejo sería el siguiente. Primero de todo, ponerse en contacto con el fichero en cuestión. Es decir, voy a mandar una carta al fichero, por ejemplo, Badexpug, y voy a preguntarles qué información, qué datos de carácter personal míos como consumidor estos señores tienen. Entonces, cuando me respondan, importantísimo, carta certificada y con acuse de recibo. Cuando me respondan, a partir de ahí, pues bueno, yo ya tendré lo que es la información y me dirán, mire usted, ha sido incluido en el fichero solvencia patrimonial y crédito porque tiene una deuda de tanto dinero con la tal entidad financiera o con, por decir algo, con Vodafone o con Movistar o con quien sea, porque le están reclamando unas facturas de tal importe. Y aparte, el fichero ha sido, sus datos de carácter personal han sido consultados y ahí vendrán una relación de todas las empresas que han consultado los datos de carácter personal. Una vez tengamos esta información, si nosotros no estamos de acuerdo con la inclusión en el fichero, podremos ejercitar lo que es el derecho de oposición, lo que estaba diciendo antes, y decir, mire usted, yo no le debo por esto y por esto, y justificar los motivos por los cuales no se debe. El fichero en cuestión comunicará a la empresa tal circunstancia y la empresa dirá si acepta que se cancele la inclusión en el fichero o si por el contrario sostiene que la inclusión en el fichero es lícita. En caso en el que sostenga que la inclusión en el fichero es lícita, la única opción que nos queda ya, si nosotros creemos que nada debemos y sin embargo la empresa que ha ordenado la inclusión en el fichero sostiene justo lo contrario, en ese caso ya tiene que decir un tercero y ya tendremos que solicitar el auxilio judicial y deberán ya ser los jueces de lo civil, quienes se pronuncien sobre si la inclusión en el fichero es lícita o no. Decir que yo tengo experiencia como bien he comentado, en la materia, y yo me he encontrado con casos de personas, pues por ejemplo, voy a citar un par de casos que perfectamente o les ha pasado a alguna persona que conocen o, vamos a decir, una señora que estaba trabajando con una compañía telefónica en cuestión, tenía un teléfono móvil, solicitó hacer el cambio a otra compañía, es decir, lo que en el argot de las telecomunicaciones se conoce como portabilidad. Sin embargo, la que era su actual compañía le hizo
una contraoferta, ¿no? Y le dijo, pues oye, le mejoró las condiciones y demás. Decidió mantenerse con su actual compañía, lo que se conoce en el argot como retroportabilidad, es decir, no hago la portabilidad, sino que me vuelvo a quedar con mi actual empresa. Y sin embargo, la empresa, no la actual, sino la otra, decidió, en contra de la voluntad de la propia cliente, cambiarle a la compañía, es decir, que le cambió de compañía habiendo manifestado expresamente que no quería que se autorizara tal cambio. ¿Qué sucedió? Pues que se puso en contacto con su actual compañía, le dijeron que le habían dado de baja a los otros, se puso en contacto con los otros, le dijeron que no, que hablase con su actual compañía. Lo cierto es que estuvo un mes esta persona sin poder hacer uso de su teléfono móvil, porque lógicamente quería conservar el mismo número. Y aparte se dio la circunstancia de que la compañía que había solicitado en contra de su voluntad el cambio, pues le había dicho entre las condiciones que le iba a ofrecer un teléfono móvil. Y al final, pues esta señora le llegó una notificación que una empresa de transportes, creo que era Seur, le notificó a su domicilio pues que tenía un transporte enviado por parte de una compañía de telefonía. Ella dijo que no lo quería, que decidía mantenerse con su actual compañía telefónica, y al tiempo la segunda compañía telefónica de telefonía le envió una factura por un importe aproximadamente de unos 600 euros. Estoy hablando un poquito de memoria, pero creo recordar que era esa cantidad. Y entre otras cosas le reclamaba el móvil que nunca llegó a tener, que nunca llegó a disfrutar. En consecuencia se produjo lo que en derecho civil conocemos como un enriquecimiento injusto. Es decir, por una parte le está reclamando un móvil que la propia empresa tiene en propiedad y tiene la posesión del mismo, y por otra parte además le está reclamando lo que es una factura. ¿Por qué motivo le reclama la factura si realmente no le ha hecho entrega del teléfono móvil? Pues bien, nosotros planteamos esta situación anómala ante los tribunales de lo civil de Zaragoza, y lo que sí que puedo decir que los juzgados nos dieron la razón y condenaron a la empresa de telefonía en cuestión, que es una empresa muy conocida, probablemente todos ustedes, por secreto, no voy a decir de secreto profesional, no voy a decir de qué empresa se trata, pero le condenaron al pago de 9.000 euros. Entonces quiero decir que, lógicamente, ante conductas abusivas por parte de empresas, y a modo de conclusión, porque el tiempo ya se nos está echando encima, decir que tenemos nuestros derechos, que tenemos que hacer valerlos, que las leyes nos amparan y que si tenemos la razón, los tribunales pues probablemente nos la terminen dando, y prueba de ello es el ejemplo que yo he puesto. Y nada, quedamos a su disposición aquí en ADICAE para ayudarles en estas cuestiones y en aquello que ustedes consideren de interés. Gracias.